Entonces tenemos, chicos, comprendido lo que es Torah, Nevin y Ketuvim, ¿sí? Y vamos a Hermano, preguntarnos, vamos a, hermano, adelante. disculpe que yo llegué atrasadita. ¿Usted podría hacer así como una cosita así como cortito, así más o menos, para que yo me ubique más o menos, por favor? Sí, mire, hermana, todo esto está quedando grabado. Luego lo subimos porque tenemos mucha Ah, información para dar. ya, pues, por favor, ya. Sí, luego se Ya. compartirá el enlace, ¿sí? Tranquila Ah, usted, bueno, ¿sí? gracias, disculpe. Bien, gracias, bienvenida. Miren, Gracias. tenemos entonces, ¿sí? En repaso breve, Tanaj, que es Torah, Nevin y Ketuvim, ¿sí? Entonces la pregunta es ahora, miren, ¿cuál sería la diferencia, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre llamar a las cosas por su nombre y entre ponerle el nombre o llamarlo de la forma en que simplemente se nos dijo que se llamaba? Es decir, el Antiguo Testamento, que de verdad que no me produce ganas de leer un libro que se llame El Antiguo Testamento. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿sí? Un, Hermano, ¿y qué sería lo mejor llamarla vi? Porque se supone que compartimos, ¿cierto? El Torá, y compartimos los profetas y todo eso, y lo único que no compartimos es el Nuevo Testamento, ¿o no? Pacto mire, renovado. lo Eso, correcto, ¿sí? perdón. Lo correcto es, a ver, en repaso, lo correcto es decir, bueno, Biblia hebrea, ¿sí? Llamarle la Biblia hebrea, ¿sí? Llamarle la Tanaj, que tenemos una forma, pero magistral de demostrar por qué se llama Tanaj, ¿sí? Recuerden que es un acrónimo de Torah, Nevin y Ketuvim, ¿sí? ¿Qué significa Torah? Instrucción. ¿Qué significa Nevin? Profetas. ¿Qué Profeta. significa Ketuvim? Escritos. Escrito. Jesucristo mismo dijo, en Jerusalén se cumplirá lo que escribieron acerca del Hijo del Hombre en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que Yeshua sabía bien lo que decía. Nunca dijo, vamos a donde escribieron acerca de mí en el Antiguo Testamento. Nada que ver. Torah, Nevin, Ketuvim. ¿Sí? Raíces hebreas del cristianismo. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro, bien en mente. Una vez escuché a un rabino decir, el cristianismo no se puede explicar sin judaísmo. Incluso el protestantismo, añado yo, no se puede explicar sin el catolicismo. Pídale a cualquier protestante que explique su fe sin mencionar al catolicismo. No lo va a poder hacer. Porque hace 500 años, más o menos, ellos se desprendieron del catolicismo. Y el catolicismo, o el cristianismo en general, ¿sí? No se puede explicar a sí mismo sin... A ver, la Biblia que lleva este curita en su brazo habla de un pueblo de Israel, habla de una ciudad de Jerusalén, habla de un pueblo de Sión, habla, ¿sí? De un rey David, de un rey Salomón, De los montes. ¿sí? Entonces, en dicho caso, ¿sí? En dicho caso, la religión de los mormones está más estructurada que la religión católica. ¿Por qué? Porque en la religión de los mormones se han creado profetas americanos, ¿sí? Con promesas para los americanos, ¿sí? Con profecía para los americanos. Es una religión autónoma, hasta cierto punto, ¿sí? Pero el cristianismo no se puede explicar sin judaísmo. ¿Por qué? Porque Yeshua era judío. ¿Qué decía arriba en el madero donde se crucificó a Yeshua? Yeshua, Hanotzri, Ben Melech, Yehudí, o diciéndolo en español, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ese fue su inscripción. Entonces, no se puede explicar el cristianismo sin el judaísmo. Ni siquiera el islam se puede explicar sin el judaísmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el personaje del Lej Lejá, ¿quién es? El personaje central del Lej Lejá, para allá Lej Lejá, es Abraham. Y estas religiones que yo les he nombrado, ¿sí? Cristianismo, judaísmo y islam, no se pueden explicar sin Abraham.
¿sí? No se pueden explicar sin el padre Abraham. El padre Abraham es el que le da a estas tres religiones una razón de ser. ¿Sí? El padre Abraham. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver. Una pregunta, Sigue. A ver. por ejemplo, el padre Abraham es como la raíz de todo, pero no debería ser Moisés. ¿Por qué Abraham? Bueno, la parashá que hoy nos convoca habla de un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, que Dios le Ya, dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, sin un Abraham no habría tal cosa como Moisés. verdad. ¿Sí? Pero Sí, bien, sí, gracias. vamos a dejarle, sí, vamos a dejarle un poquito de fluidez a la enseñanza. Las preguntas las dejamos al último. ¿Sí? Anoten las preguntas, Ya, anoten las gracias. preguntitas para que no se olvide, porque yo comprendo que por ahí se pueden olvidar, pero la dejamos para la parte final, ¿sí? Entonces tenemos, bueno, ya ver esto de nuevo sería otra vez repetir, ya lo vimos, repaso de la historia primitiva, ¿sí? Yo lo que quiero que ustedes se memoricen, ¿sí? Es que desde el capítulo 1 al 11 vamos a ver historia primitiva, ¿sí? Más allá de que los códigos secretos, en los códigos secretos me refiero a las letras hebreas, esté la palabra Israel, ¿sí? O sea, que la palabra Israel ya estaba en el corazón de Dios cuando dictóle la Torá a Moisés. Más allá de eso, ¿sí? Y igual si nos remontamos a ver, según la estructura esta de la pregunta de la hermana, que sin un tal Abraham no podríamos hablar de un tal Moisés, bueno, sin un tal Adán no podríamos hablar de un tal Abraham, ¿sí? Sin un tal Taré no podríamos hablar de un tal Abraham, ¿sí? Y si no fuese por un tal Noé, no podríamos hablar de un tal Taré, ¿sí? Entonces, eso tenemos que entender, este orden, ¿sí? De las cosas. Y que más allá de que el apóstol haya escrito genealogías interminables, esas genealogías sí nos pueden a nosotros brindar luz. Obviamente, si tenés ganas de leer la Biblia, no leas genealogía. Si tenés ganas de leer la Biblia, lee esto, ¿sí? El principio del libro. Porque si comenzás la Biblia a leerla desde las genealogías, lo más probable es que no entiendas nada, ¿sí? Entonces, mejor comenzar desde historia primitiva, que te va a dar, digamos, una profundidad de todas las genealogías, y luego ya las veremos de nuevo. Vemos aquí, chicos, esto, lo que les quiero mostrar. Un repaso ahora ya de los capítulos que estudiamos en estas 6 semanas pasadas, ¿sí? Capítulo 3 de Génesis, la caída. ¿Se acuerdan? Nafal, la caída del hombre, ¿sí? El hombre en rebeldía por medio del pecado, ¿sí? El Ofidio diciéndole a ellos, no moriréis, seréis como Dios. Y eso sí que se lo han tomado en serio los descendientes de Caín, ¿sí? Porque ellos eran como los hombres dioses, ¿sí? Ellos se lo tomaron en serio, ellos esclavizaron a los demás. No moriréis, seréis como Dios. Aquí donde viene la culpabilidad, ¿sí? La mujer que tú me diste, ella fue la que me hizo comer. Yo no fui, de ninguna manera yo no fui, ella fue, ella empezó, ¿sí? El hombre culpando, siempre la humanidad buscando culpables, ¿sí? O sea, en líneas generales, culpa tuya, Señor, porque si no me hubieses dado a la mujer que yo no te pedí, yo no hubiese caído, ¿sí? ¿Qué viene ahora? ¿Sí? La derrota de la serpiente y el duelo de la humanidad, ¿sí? Un descendiente de la mujer, vamos a decir, vamos a usar la palabra simiente, ¿sí? La simiente de la mujer va a aplastar en la cabeza a la simiente de la serpiente. Aquí el autor lo califica como el vencedor herido, o perder para ganar, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué tenemos? La tierra te producirá espinas y cardos, la muerte vino sobre la tierra, ¿sí? Y ahora ya no hay que labrar un huerto, ahora hay que, como decimos en Argentina, hay que laburar, ¿no? El trabajo, decía Bien. uno de mis pastores decía, el trabajo es una maldición, ¿sí? Salir 8 horas de Bien. casa, yo no le veo gracia, salir 8 horas de casa y dejar a los chicos, ¿sí? O incluso
salir de comisión 20 días afuera, tampoco le hallo gracia. La única lindo es cobrar, ¿no? Pero ¿quién nos devuelve las horas que no estamos con nuestra familia? El trabajo en sí es una... A ver, el trabajo fue dado en el contexto de las maldiciones, recuerden. La bendición de cuidar del huerto vino antes. Vemos ahora aquí, miren, la decadencia en proceso. Abel es asesinado por Caín. Se lo digo parafraseado. Caín dijo, yo soy el más malo de todos. Y su nietito Lamec dijo, no, yo soy 70 veces más malo que mi abuelo. ¿Sí? Y el que me mate a mí, 70 veces tendrá que ser, dice, castigado. En fin. Luego tenemos los Nefilim, ángeles malignos, ¿sí? O llamados hijos de Dios, que en Job capítulo 1 son mencionados, ¿sí? Esto es lo que muy poco se enseña, pero ya lo estudiamos, hace 2 sábados atrás lo estudiamos, los Nefilim, los gigantes, los caídos, yo los traduzco como los Nafal, los caídos. Bueno, aquí el autor pone ángeles malignos o reyes que reclamaban procedencia divina. Viendo la teoría de la simiente de la serpiente, lo más probable es que sí lo sean, ¿sí? Descendientes de híbridos, ¿sí? En este caso. Luego, ¿qué tenemos? El diluvio, ¿sí? Por causa de esto, ¿qué tenemos aquí? El diluvio, o el Mabul, como se conoce en hebreo, que fue la inundación total. ¿Qué tenemos después? Noé planta una viña, ¿sí? Aunque la Biblia lo ponga de un versículo al otro, allí pasó mucho tiempo. Si no, haga la prueba, compre un campo, prepare para poner uvas, y va a ver que no pasa de un versículo a otro que usted pueda poner un viñedo, que las uvas le den, y fermentar el vino para que el vino le produzca la borrachera que le produjo a Noé. Eso no pasa tan rápido, ¿sí? Eso lleva tiempo. De ahí viene el pecado, ¿sí? El pecado de Cam, ¿sí? Ya hemos hablado también de un posible incesto y cosas horribles que pasaron allí, donde el enemigo se adjudica nueva simiente, que había sido exterminada en el diluvio, el enemigo se adjudica nueva simiente, ¿sí? Por medio de esta maldad que acontece allí. ¿Por qué Noé maldice a Canaán y no maldice a Cam? Ya lo vimos. Y llegamos al capítulo 11, aquí voy a hacer un zoom, aquí llegamos al capítulo 11 y tenemos Babel, ¿sí? O Babilonia, ¿sí? ¿Qué dicen ellos aquí, chicos? Ellos dicen, hagámonos, miren, hagámonos un nombre, ¿sí? Hagámonos un nombre. Yo quiero que estén atentos a esa palabra y la recuerden porque la volveremos a ver enseguida. Hagámonos un nombre, ¿sí? Aquí vemos a ellos ya en campaña, construyendo la ciudad, ¿sí? La ciudad. Las traducciones ponen torre, pero no hay nada ahí en el hebreo para que diga torre, sino más bien una ciudad encumbrada, ¿sí? Un lugar habitable. ¿Y qué viene, se acuerdan? Cuando hay desorden y desequilibrio, Dios, Adonai, el Señor manda dispersión, ¿sí? Los dispersa. A las Y lo dos caras. curioso, y que lo hemos visto, chicos, el sábado pasado, que así como hoy por hoy vemos a los pecadores decir, vamos a hacer un búnker, no sea que el Señor nos mande un castigo divino, pues fíjate que los de la élite hoy por hoy tienen búnkers, y el Apocalipsis lo dice, y dice que los hombres, los moradores de la tierra, se metieron entre las rocas y decían a los montes, cubridnos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Bueno, eso se refiere a los búnkers, en mi opinión, porque se parece mucho a lo que dijeron los proto-babilonios, estos que construyeron la torre de Babel, dijeron, hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la tierra. Ellos lo sabían, ¿sí? Ellos lo sabían. No sabemos si el Señor habrá enviado alguna suerte de profetas por allí. ¿Qué tenemos aquí? Desde la descendencia de Shem, ¿sí? Va a salir un tal Peleg, un tal Reú, un tal Serug, un tal Nacor o Nahor y un tal Taré, que a mí me gusta llamarlo con el nombre de Teraj, ¿sí? Porque así sale en el original, Teraj. Y ahora ya en este Taré,
ya entramos, fíjense, Taré nos deja ya el capítulo 12 servido, como yo lo he leído hace rato en el interlineal, nos deja servidito el capítulo 12, para que comencemos a ver la historia del padre Abraham. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el llamamiento del padre Abraham, tierra, nación, nombre. ¿Se acuerdan que les dije? Acuérdense de esto. ¿Qué querían hacer los de la Torre de Babel? Los de la historia de Babel. ¿Qué querían tener ellos? ¿Un nombre? Un nombre. Ellos querían tener un nombre. ¿Sí? Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Y ahí está la palabra hebrea Hashem, ¿sí? Que todo el mundo anda diciendo, pero, ¿sí? Ahí está la palabra hebrea Hashem. Hagámonos un Hashem, hagámonos un nombre, dijeron ellos. Pero el Señor, miren, el Señor se lo dio a un hombre que no pidió eso, ¿sí? Él no pidió tener un nombre, ¿sí? Y miren que habrá muchos Abranes, pero como Abraham, no Abraham, ¿sí? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí hay un montón de bonitas traducciones, que dicen, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, hay otras que por ejemplo, esta palabra que está aquí en negrita, benditas, puede ser injertadas, ¿sí? En ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Es decir, que Dios, por medio de este varón, ¿sí? Iba a bendecir al mundo entero. Y por medio de este varón, o sea, Abraham iba a ser un canal de bendición para nosotros y un canal de maldición para los que, no, los micrófonos por favor tapen, y para los que, a ver, ya lo vamos a ver en una frase tan emblemática como esta: bendeciré a los que te bendigan, o como lo decía el interlineal, bendeciré a tus bendicientes y a tu maldiciente maldeciré. Por eso me gusta mucho la versión interlineal, ¿sí? Porque respeta la pluralidad de los que bendecimos a Israel y la singularidad de los que se atreven a maldecir. Es decir, somos más los que bendecimos al pueblo de Israel, ¿sí? Que aquellos pocos que se atreven a maldecirlo en tal manera. Así, el plan de Dios es rescatar y bendecir al mundo rebelde, al mundo que ha caído, ¿sí? Van a ver que el Señor le llama a Israel en Éxodo 19, el Señor le llama el pueblo de sacerdotes, ¿sí? O sea, un reino de sacerdotes. Y de no haber sido, chicos, de no haber sido por el becerro de oro, las 12 tribus estaban llamadas a ser sacerdotes. Pero por causa de lo acontecido con el becerro de oro, solo los de la tribu de Leví quedaron para cumplir esa misión, ¿sí? Un reino de sacerdotes para mostrar a las otras naciones cómo es Dios y mostrar, digamos, la otra parte aquí que está en Isaías 11 y 72, que se va a cumplir en el reino mesiánico, ¿sí? Todos sabemos que Isaías 11 nos habla del Yeshua, ¿sí? De ese Padre eterno, príncipe de paz, de ese rey Mesías que viene. Pero todo esto el Señor lo iba a hacer a través de una familia, ¿sí? Por eso me gusta mucho ese video que se llama Historia de una familia, que yo les recomiendo que lo vean, se lo voy a poner en los grupos si me hacen acordar. Historia de una familia, ¿sí? ¿Por qué es importante el Lech Lejá? ¿Y por qué desde hace tiempo venimos haciendo siempre por ahí? Lo que yo les quiero decir a ustedes con estos estudios es a ver, si bien podemos decir, bueno, Lech Lejá, vete para ti, vete por ti, pero YouTube está lleno de esos videos, chicos. El YouTube está lleno de esos videos de Lech Lejá, vete de ti, vete para ti, vete tu tierra. Pero muy poco se habla de estas raíces hebreas, del plan de salvación de Dios para la humanidad por medio de una familia, de Abraham, ¿sí? De Isaac y de Jacob. Y aquí comienza, en el capítulo 12 comienza, ¿sí? Y tenemos 2 semanas más para caminar sobre esto. Porque Lech Lejá, o la historia de Abraham, es, lo que hemos visto es como una introducción a la parasha que hoy nos convoca, ¿sí?
Dios va a llevar el plan de salvación o el plan de rescate y de bendecir al mundo que había caído, lo va a hacer a través de una familia. ¿Sí? El Señor va a hacer todo a través de una sola familia, que es la familia de Abraham. Y ahora sí pasamos a los títulos, ¿sí?, de esta para allá, que tenemos. Recuerden, estamos en un ciclo trianual, por lo cual el desarrollo es el siguiente, ¿sí? Para los nuevos se los digo. Vemos una para allá durante 3 semanas, ¿sí? Igual yo aquí les pongo todo lo que abarca la para allá Lej Lejá, que es capítulo 12 del libro de Bereshit o de Génesis, y va hasta el capítulo 17, verso 27. Honestamente, ¿sí?, con los ciclos anuales que veníamos haciendo, meter la información de 5 capítulos y medio en nuestra cabecita occidental es muy difícil, ¿sí? Lo más probable es que se nos termine olvidando todo, ¿sí? Eso es lo más probable, que al año siguiente, es decir, a ver, todo el mundo toca esto, chicos. Esto, el Lej Lejá, ¿qué significa? Vete por ti, vete para ti, vete de tu tierra, de tu parentela. Y dicen, bueno, el año que viene vamos a tocar los otros temas, porque esta semana no nos dio tiempo. Y pasa un año, obviamente pasan 53 porciones más, y el año siguiente, como hay gente nueva, dice, bueno, otra vez vamos a tocar el Lej Lejá y vete por ti, vete para ti, porque hay nuevos. Y todos estos temas se quedan sin tocar. Y recuerden que esto del ciclo trianual lo hemos sacado de la Biblia, ¿sí? El apóstol Pablo discutía con los judíos durante 3 Shabbat, ¿sí? Ya lo vimos con el hermano Juan, con el hermano Javier. Estuvimos viendo también cómo Rab Shaul, el apóstol Pablo, se quedaba 3 semanas, incluso se ha quedado 3 años en ciertos lugares a estudiar la Torá. Son indicios que nos dan de que los ciclos trianuales en tiempo del Segundo Templo existían. Ahora, de que los rabinos en la diáspora estén ministrando en sistemas anuales, está bárbaro, está bueno. Pero para ellos, porque lo vienen estudiando desde que tenían 3 años de edad. Pero para nosotros, ¿sí?, que como yo les he dicho, somos el hijo pródigo que ha vuelto de malgastar todo, no puedo, honestamente yo no puedo meter toda esa información en una semana. Se me termina olvidando, ¿sí? Entonces, estamos probando, obviamente, también yo soy nuevo en el sistema trianual, y estamos probando a ver este método, ¿sí?, donde es como un estudio más relajado, más tranquilo, donde tenemos la única esperanza que decimos, que el Señor nos dé vida, ¿sí? Que el Señor nos dé vida para que lleguemos al final del ciclo trianual. Y bueno, mientras el Señor nos da vida, ya pasaron, miren, ya pasaron 2 porciones, Bereshit y Noaj. Solamente Bereshit y Noaj hemos visto historia primitiva. Y ahora estaremos en historia de Israel. A partir de ahora entramos en historia de Israel. Entonces, ¿qué tenemos? Un voluntario para leer, por favor, así participamos todos. Voluntario para leer los títulos. Adelante. Leo yo. Sí. Para allá, 3. Lej Lejá. Bereshit 12:1 al 17:27. Significa vete para ti. Primera aliyá. ¿Esto leo? Es lo que Sí, hermana. A ver, aquí, ¿no? Títulos. Ay. Ay, se me fue. Ahí estoy, espérenme un segundito. Se me fue la pantalla, acá estoy. Ay, no sé qué pasa. Espérenme un segundito y discúlpenme que estoy... Se me fue la pantalla aún. No pasa nada, hermana. Si alguien lo puede leer, si no lo leo yo. Ahí está, ahí estoy. Ahí estoy. Primera lía. Bendeciré a los que te bendijeren, los patriarcas hebreos. Dios, la historia de Abraham, eso no lo había visto. Dios llama a Abraham. El hambre azota Eretz Canaán. Abraham llega a Eretz Mizraim.
En la segunda aliyah, 14 al 13:4 de Bereshit, ¿no? La belleza de Sarai. Abraham y Faraón. Sarai es llevada al harem. Las plagas primigenias y el éxodo primigenio. Y la tercera aliyah, del capítulo 13:5 al 18, es la contienda de los pastores. Lot se va hacia el oriente. Abraham construye un altar a Jehová. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bien, entonces, ¿sí? Tenemos en la parashá esta que hoy nos convoca, Lej Leja, vete para ti, ¿sí? Ya hemos visto que hay en internet muchas formas de traducir los nombres de las parashá, ¿sí? Todas nos dejan su riqueza, pero bueno, esta en conjunto con el Ministerio de Bienvenido al Origen del hermano Johnny, bueno, coincidimos en que sea un vete para ti, más que un vete por ti, porque incluso la gente llega a añadir palabras que en el original no existen. Por ejemplo, vete por tu propia causa, he escuchado por ahí, ¿sí? Vete por tu propia causa. Bueno, ese tu propia causa no está en el original, ¿sí? Entonces, lo que tenemos ahí es un lej, leja, ¿sí? Vean que está repetida, ¿sí? Está repetido el verbo lej allí, que es salir o irse, ¿sí? Es lo único que tenemos allí. Es un vete, vete tú, podría ser también, ¿sí? O un vete, vete, ¿sí? Como una forma. Primera, digamos, una forma normal, ¿sí? Y el otro en una forma imperativa, ¿sí? Es como decir, sal, coma, salid, ¿sí? Y te lo está diciendo a ti el Señor. Es una forma de que el Señor se lo dijo a nuestro Padre y donde el hebraísmo está claro, ¿no? De cierto os digo. ¿Les suena esa palabra? ¿Sí? Todo el micrófono activado, si es que no tienen muchos sonidos de ambiente, así participamos todos, ¿sí? He citado a Yeshua, nuestro Mashiach, lo he citado de una manera en la que él, en la que él lo dijo en muchas ocasiones, ¿sí? De cierto os digo. Hermano Daniel. Reafirma. Perdón. Hermano Daniel. Adelante, hermano. Me llama mucho la atención la palabra lejá, bueno, compuesto por las letras hebreas, ¿no? La lame y la jaf. El pictográfico me llamó muchísimo la atención, haciendo referencia a la lame, a lo que es el bastón, a lo que es vara, autoridad, control y avanzar, ¿no? Y tenemos la jaf como mano abierta, podríamos decir, corríjame hermano, podríamos decir que el Eterno le dio a Abraham la autoridad, el control y que avance, que la mano de él estaba con él. Amén. Claro, muy buen aporte, hermano. Muchas gracias, que usted siempre está viendo eso, ¿no? Del pictográfico, todo muy bonito, hermano, gracias. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Efectivamente, hermano, sí, acredito. Tenemos, en lo que respecta a esto, ¿sí? Le hablaba un poquito del hebraísmo, de Yeshua, del desierto os digo, bueno, esto es un lej leja. Incluso Yeshua, ¿sí? Esto lo aprendí del rabino Daniel Schneider, él dijo que lo más parecido al lej leja que encontramos en el Nuevo Testamento es cuando Yeshua dijo, el que quiera venir en pos de mí, y él dijo, niéguese a sí mismo. Bueno, ese niéguese a sí mismo, ¿sí? Está abarcando, ¿sí? La conducta abrámica, ¿sí? Esa conducta que el padre Abraham supo tener
al momento de dejarlo todo, ¿sí? Salirse de su zona de confort. Él era de una familia adinerada, ¿sí? Taré era un comerciante bastante exitoso en Ur de los Caldeos, un pueblo bastante próspero, ¿sí? Se cree que Ur de los Caldeos es la cuna de la civilización, ¿sí? Y era rico por estar, digamos, entre medio, por eso se llama Mesopotamia, por estar entre medio de los ríos más importantes como el Tigris y el Éufrates. Entonces, este Taré era un hombre rico, pagano, pero rico, ¿sí? O vamos a decirlo al revés, rico, pero pagano. Y Abraham, y aquí me gusta detenerme un poquito, porque Abraham, ¿sí? Esto lo aprendí del hermano Johnny, él dice, si le preguntamos a un musulmán quién era Abraham, ellos te van a decir, Abraham era un musulmán que Alá llamó de Ur de los Caldeos. Si le preguntamos a un cristiano, ellos van a decir, Abraham era un cristiano que Dios llamó de Ur de los Caldeos. Y si le preguntas a un judío, el judío te va a decir que Abraham era un judío que Dios llamó de Ur de los Caldeos. Pero la verdad es que, ¿se acuerdan recién el X no se puede explicar sin Y? Que lo dijimos recién. ¿Sí? El cristianismo no se puede explicar sin el judaísmo, ¿sí? Pero el judaísmo se puede explicar por sí solo. El judaísmo se puede explicar por sí mismo porque es la religión del pueblo que Dios llamó, ¿sí? Más allá de que Moisés mismo no haya practicado tal cosa como judaísmo, Abraham mismo no haya practicado tal cosa como judaísmo, ni Jacob, ni Isaac, ni José, porque el judaísmo, para que sea así, tendría que existir un tal Judá, ¿sí? Tendría que existir la división del reino, tendrían que irse al exilio, donde allí primeramente iban a ser llamados, en el libro de Jeremías iban a ser llamados como los judíos, ¿sí? Miren todo lo que tenía que pasar para que sean llamados recién judíos. Pero uno busca videos, o uno busca información de las para allá, por ejemplo, y los rabinos dicen, cuando los judíos estaban cautivos en Egipto, cuando los judíos estaban cuando de verdad que en ese tiempo no había tal cosa como judíos todavía, ¿sí? Ni Abraham era un judío, ni Abraham era un musulmán, ni Abraham era un cristiano. Abraham era un gentil. Y allí donde quiero detenerme a decirles, X no se puede explicar sin Y, o Y no se puede explicar sin X. ¿Por qué? Porque Israel, según la enseñanza del hermano, Israel, ¿sí? No podría ser Israel de no haber sido por los gentiles, más allá de que hoy la palabra gentil o goim esté hasta mal vista en el judaísmo, cosa que está muy lejana, ¿sí? A nuestro sentir, es decir, nosotros sabemos de que, a ver, Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, ¿sí? Todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree, o sea, judío, gentil, como Pablo lo dice en Romanos, ¿no? Al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Cuando dice el griego, se está haciendo una mención al gentil, ¿sí? Entonces, Dios de una familia de gentiles, ¿sí? Descendiente de Shem, Dios se forma un pueblo que iba a ser diferente, iba a ser distinto. Dios le va a llamar a este pueblo pueblo de sacerdotes, una nación santa, ¿sí? Un pueblo adquirido por Dios. Dios lo llama de las tinieblas a su luz admirable, Dios llama a una familia, ¿sí? Y de esa familia, ¿sí? Iban a ser benditas todas las demás familias de la tierra, es decir, los gentiles. Y si nosotros nos adentramos en la historia de Abraham, vamos a ver que hay mucha tela para cortar allí. Lo que hoy vamos a ver, ahora mismo se lo hago, un repaso general de todos los títulos que tenemos aquí. El bendeciré a los que te bendijeren, ¿sí? Es por excelencia lo más famoso que tiene esta para allá, ¿sí? El bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré al que te maldiga, ¿sí? Hay un montón de pruebas de que esto es así. No que nosotros queramos vender a Dios como un vengador o como un Dios que está del cielo observando quién peca para castigarlo, no.
Pero sí hay gente que se ha atrevido o se atrevió a No se maldecir a atreve. Israel, y a ver, el concepto que vos tengas de Israel va a cambiar mucho, ¿sí? Si cuando en tu mente, al decir Israel, estás pensando en el Estado de Israel de hoy, o si realmente estás pensando en el pueblo de Israel que está disperso en las 4 esquinas del mundo, ¿sí? ¿Qué es Israel? A ver, ¿qué dijo Yeshua acerca de Natanael? Yeshua dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿sí? O sea que ser un israelita no es tener un pasaporte que diga Israel citizen, ¿sí? Ser un verdadero israelita no quiere decir que tengas el pasaporte de Israel, no, o del Estado de Israel, no, porque incluso en el Estado de Israel hay judíos laicos, hay judíos ateos, hay árabes israelíes, o sea que cuando tú digas en tu mente pueblo de Israel, tiene que pensar en el pueblo que tenga las características de Natanael, ¿sí? Capítulo 2 de Juan, después lo leen. He aquí Es como decir, un verdadero israelita en quien no hay engaño. es como decir judío mesiánico. ¿Por qué soy judío mesiánico? Es por creer en el Mesías judío. No porque yo sea judío. Claro, Bien, por creer en el Mesías judío, nada más que por amén, eso es judío mesiánico. claro. Bien, entonces el bendecir a los que te bendigan, ¿sí? Como le dije, es lo más famoso, lo más popular que tiene esta para allá. Ahora, los patriarcas hebreos, ¿sí? Ya lo vimos recién, los patriarcas hebreos van a partir de Abraham el hebreo, ¿sí? Del Abraham el hebreo, ¿sí? Tengan en cuenta lo que yo siempre les digo, ¿sí? Lo que yo siempre les digo, de que cuando los hijos de Israel tenían que presentar la ofrenda en el templo, ellos tenían que repetir una oración que era la siguiente. Mi padre fue un arameo a punto de perecer. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, ¿sí? Entonces, vamos a ver la diferencia entre patriarcas hebreos, ¿sí? A un padre arameo. Algunos le adjudican a Jacob, ¿sí? Por haber vivido 20 años en Aram, ¿sí? Yo particularmente se lo adjudico a Taré, o a Teraj, que es más arameo que Jacob, que también es nuestro padre, puesto que la palabra Toldot se posiciona justo en su nombre y no en el de Jacob, ni siquiera en el de Abraham, cuando la Biblia se separa en palabras Toldot, y estas son las generaciones de los cielos y la tierra, estas son las generaciones de Taré, estas son las generaciones de Edom, estas son las generaciones de Ismael. El libro se separa se llama como que se segmenta en esa palabra Toldot, ¿sí? Y aquí, justo abajo, vamos a verlo aquí, miren, justo abajo de patriarcas hebreos, tenemos la historia de Abraham, ¿sí? Y como les he dicho, la historia de Abraham tiene muchísimo para ver, pero lo que hoy vamos a ver, como es el primer Shabbat de Parashá Lech Lejá, vamos a ver que Abraham es movido a dejar una vez más su zona de confort. ¿Cuál fue su primer zona de confort? Ur de los Caldeos. ¿Cuál fue la segunda, aunque intermedia? La tierra de Haram, donde vivió su padre, ¿sí? Y donde murió su padre también, ¿sí? Su padre Taré muere ahí en Haram, ¿sí? Entonces, incluso muchos historiadores y rabinos creen que Haram fue fundada por el mismo Taré y que le puso ese nombre